Bueno, muy buenos días o muy buenas tardes o muy buenas noches, estimados alumnos universitarios. Bueno, los saludo. Les cuento que, bueno, esta clase tiene por objetivo que abordemos la teoría y las ideas principales de un autor que se llama Josem Brandstatter. Es el autor más difícil de pronunciar y de escribir después a la hora de hacer parciales. Bueno, las ideas de Brandstatter sobre lo que se llama la teoría de la acción intencional, ¿sí? Ustedes tienen de este autor referencias, tanto creo que lo tienen en la unidad número 2, y también en la unidad número 3. En la unidad número 2 es como parte de un texto de Feliciano Villar, en donde desarrolla las ideas centrales de este autor. Y en la unidad número 3 ustedes tienen un texto muy bonito también sobre la personalidad y la adaptación, en donde ese texto tiene como 3 partes, y una de las partes, cuando habla del yo como agente en la acción, desarrolla también en profundidad las ideas de este autor, que es Brandstatter, ¿sí? Josem Brandstatter. Este es un autor que, si nosotros lo tenemos que ubicar dentro de las distintas dentro de los distintos metamodelos que hemos desarrollado en alguna de las clases, lo ubicaríamos, por supuesto, que dentro del metamodelo contextualista dialéctico, es decir, como quien dice, continuador de las ideas que Baltes inspiró. Y este es un autor entonces que, por lo tanto, está interesado en comprender el desarrollo humano y teorizar sobre el desarrollo humano siempre en el campo del contexto cultural, el contexto ecológico cultural en el cual se produce. Pero, a diferencia quizás de Baltes, no sé si es a diferencia, sino como poniendo mayor énfasis, él pone más énfasis en la dimensión individual, en la dimensión en la cual, como más en qué medida somos nosotros bastante partícipes en nuestros procesos de desarrollo evolutivo, ¿sí? Es decir, él pone el énfasis en la capacidad que nosotros los individuos tenemos también para definir o para incidir en nuestro propio proceso de desarrollo, ¿sí? En ese sentido es como que, a diferencia de Baltes, quizás va a ser como más explícito en los roles que cumple la cultura y el rol que cumple el agente. Y vamos a ver incluso por qué utiliza la palabra agente, e incluso cómo va a emerger el concepto de la agencia personal, y cómo justamente en algún punto la cultura es una interacción entre nosotros en tanto que agentes de un contexto, y nosotros no solamente somos unos pasivos receptores de las influencias culturales, sino también unos constructores de nuestras ecologías culturales. Cuando Brandstatter utiliza el concepto de acción intencional, que lo vamos a anotar porque esto sí me parece que es importante, es decir, él está haciendo una diferencia entre acción intencional como algo que es distinto, es decir, una acción intencional no es sinónimo, no es, liniecita, no es, es distinto, no es sinónimo a comportamiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando este autor está pensando en nuestras acciones intencionales, él está pensando que, a diferencia de un comportamiento, nosotros desde que llegamos al mundo nos comportamos, como quien dice. Si un niño recién nacido tiene comportamientos, pero tener comportamientos no es sinónimo de tener acciones intencionales. Una acción intencional vendría a ser un comportamiento, pero que tiene un sentido cultural, o que tiene algún tipo de relación con estados internos en términos de construcciones mentales que tienen que ver
con que acá hay un agente, es decir, hay un sujeto. No sé si usar la palabra sujeto exactamente porque no quiero que nos mezclemos con marcos psicoanalíticos, digamos así. No, hay un agente, es decir, hay un ente que es el que está en algún punto por estados internos del organismo hacia la búsqueda de alguna determinada meta, hacia la búsqueda de algún determinado resultado, hacia la búsqueda de las consecuencias de las acciones intencionales. Porque básicamente la idea de la intencionalidad es que uno hace algo en dirección a una determinada meta, como quien dice que prevé en algún punto cuáles van a ser las resultantes de nuestras acciones, ¿sí? La intencionalidad tiene que ver con eso. Entonces, Brandstatter, ¿cómo define a las acciones intencionales? Define como que las características centrales es que pueden ser predichas y pueden ser explicadas en base a estados intencionales, es decir, metas, valores, creencias, voliciones. Entonces, vamos a ir anotando esos puntos para que se vaya como ordenando, ¿sí? Entonces, las acciones intencionales predichas por estados intencionales. ¿Sí? Si yo las puedo predecir. ¿Por qué las puedo predecir? Porque puedo presuponer estados intencionales en los individuos. Además de ser predichas, la característica de las acciones intencionales es que tienen algún grado de control personal. Es decir, que en la acción intencional hay algún grado de control. El agente es el que tiene algún grado de control. No solamente vendría a ser un comportamiento, como quien dice, reactivo ante el medio, que es una de las características de la adaptación, reaccionar ante los contextos, sino también tener cierto control y proactivamente realizar ciertas cuestiones comportamentales. Entonces tiene cierto control personal, están restringidas y reguladas por normas y convenciones sociales. Y por último, dice la idea de la intencionalidad, pretenden transformar una situación actual en dirección a alcanzar una situación deseable, ¿sí? O sea, tienen pretensiones de transformación de una situación en dirección a una meta. Pretensiones de modificación en dirección a una meta. Si uno ya tiene claro entonces de qué estamos hablando cuando hablamos de acciones intencionales, ¿sí? Ya vamos bien con respecto a las ideas centrales de Don Brandstatter, ¿sí? Por supuesto que las ideas de Brandstatter es tratar de entenderlo el desarrollo a lo largo de toda la vida. Entonces él está interesado en justamente en percibir cómo nosotros somos agentes en nuestro proceso de desarrollo desde etapas muy tempranas. Pero por supuesto que después vamos a hacer enormes diferenciaciones porque no tenemos las mismas capacidades de gobernar nuestra vida intencionalmente en las primerísimas etapas del desarrollo. Incluso vamos a ver en qué momento surgiría el self con capacidad de organizar el comportamiento intencionalmente. No son las mismas las capacidades en la infancia que en la adolescencia, que en la vida adulta y que en la vejez. Es decir, nosotros evidentemente vamos a ir teniendo como distintas posibilidades de irnos transformando en sujetos que incidan en la trayectoria evolutiva. Pero la pretensión de Brandstatter es, bueno, aplicar sus ideas a todo el ciclo vital. Entonces vamos a arrancar como quien dice por el primer eje organizador que propone Feliciano Villar, que es justamente el pensar
el pensar al individuo como actor de su desarrollo. Ese es como el primer punto. Chum. A ver, voy a borrar el pizarrón. Bueno, quiero borrar. Chum. Ahí está. Entonces, como primer punto, el individuo como actor de su desarrollo. Allí, acá me hago como una digresión y lo vinculo con ese capítulo 3. No, perdón, con este capítulo sobre adaptación y personalidad que van a encontrar en la unidad 3 del programa. Acá se apoya en un autor que ya hemos mencionado cuando hemos hablado de la generatividad y cuando hemos hablado de las ideas de la anatomía generativa, que es Dan McAdams. Dan McAdams tiene una teoría de la personalidad como en capas, ¿sí? Él va a hablar de las capas de la personalidad. Voy a hacer como un dibujito a ver si me sale. Chum. Bueno, primero, como si este fuese el desarrollo vital. Él va... Don McAdams dice, bueno, habría como 3 capas de la personalidad. Y más o menos por acá, otra capa más. Entonces dice, desde los orígenes de nuestra vida, es decir, desde que nos constituimos en términos del desarrollo, esta sería como la línea del tiempo, el eje horizontal, como la línea del tiempo. Desde que nos constituimos, digamos, es decir, en el desarrollo humano, desde que llegamos al mundo, ya hay aspectos que vendrían a ser como constitucionales, que vendrían a ser, por ejemplo, la idea esta del temperamento con el que llegamos, todos los estudios que hay con respecto a lo que serían nuestros rasgos de carácter, la teoría de los 5 grandes, que los 5 grandes rasgos de carácter, ¿no? Que el neuroticismo, que la introversión o la extroversión, que la afabilidad, etc. Bueno, es decir, habría como una dimensión en la cual uno, desde que llega al mundo, esta como primer capa de la personalidad, tendría que ver con que uno, desde que llega al mundo, ya es un actor de este contexto en el cual nos toca vivir. Y que vamos a actuar en base a esas predisposiciones innatas, esas herencias biológicas, esos aspectos como constitutivos de nuestro carácter, que siendo una parte de la personalidad primordial y primigenia, sería como muy temprana, estaría como sería como los aspectos de nuestra personalidad menos sujetos a nuestras posibilidades de transformación, en tanto que estarían teniendo como esta condición más bien como de constitución biológica y herencia, ¿sí? Pero esta vendría a ser como una capa que además nos acompañaría y que sería parte de nuestra personalidad a lo largo de toda la vida, pero evidentemente que después nuestra personalidad se complejizaría enormemente a partir de la emergencia de una representación del sí mismo, la emergencia del self, el surgimiento de la teoría de la mente, la capacidad de nosotros de darnos cuenta de nosotros mismos, de la capacidad entonces de empezar a regular algunos aspectos de nuestro propio desarrollo, y ahí es cuando ya aparecen estas ideas centrales de que nosotros no solamente somos actores, que sería como una de las dimensiones de la personalidad, que actuamos, sino que además somos agentes, sería como una segunda dimensión. Es decir, ¿qué significa ser agente? Bueno, que nosotros ya no solamente actuamos un guión prescrito, sino que en tanto que agentes empezamos a buscar determinadas metas, empezamos a ser causantes de determinadas direcciones en nuestras trayectorias evolutivas. Bueno, y eso McAdams lo plantea que en realidad acontece tempranamente justamente de que se constituye en la infancia esto que se denomina la teoría de la mente, es decir, la posibilidad de construir representaciones de los estados mentales propios y de los otros, cuando va surgiendo la conciencia de sí mismo, el autoconcepto, la autoestima, la representación de metas deseables en el desarrollo, y entonces cada vez uno va teniendo mayor participación en la constitución incluso de su identidad y de quién uno es, ¿sí?
Y finalmente, también una tercera dimensión de la personalidad, McAdams la va a considerar a la dimensión más narrativa, que es cuando uno se va transformando en un autor de sí mismo, es decir, cuando uno se le cuenta, cuando uno empieza a narrar cómo ha llegado a ser la persona que es, cuando uno puede dar como cuenta de algún orden o de coherencia o de significaciones con respecto a sí mismo, pero que en algún punto vendría a ser esta dimensión narrativa de la personalidad en donde nosotros podemos en algún punto indicar cómo hemos llegado a ser las personas que somos. Ustedes de hecho, cuando realizan la entrevista de historia de vida de Dan McAdams, ahí es cuando uno va viendo cómo él en mente tiene una conceptualización narrativa de la identidad, ¿sí? De la identidad personal como algo que se construye a partir justamente de la elaboración de una narrativa con respecto a uno mismo, ¿sí? Que por supuesto que en esa narrativa uno también se define en sus aspectos como más básicos de la personalidad, enuncia las metas que se puso en la vida, enuncia las trayectorias que hizo, los esfuerzos que hizo en tanto que agente, pero en algún punto todo ese esfuerzo integrador de la personalidad en una dimensión narrativa es justamente como para lograr una cuestión como de integración o de coherencia. Bueno, en el texto entonces ese de la unidad 3 tienen esas ideas de la personalidad en sus distintas capas que plantea McAdams, que es una idea muy interesante. Entonces, lo que hace Brandstad en algún punto es como centrarse en la dimensión de la agente. Es decir, de pensar cómo efectivamente a lo largo de nuestro desarrollo hay una dimensión que tiene que ver con la agencia personal y en tanto que uno es actor de su propio desarrollo. No actor como sinónimo del actor que está utilizando acá Brandstad, sino actor en el sentido de ser el agente del propio proceso de desarrollo, ¿sí? De hecho, ustedes, por ejemplo, en los textos sobre la generatividad, en el modelo de Sherry Bradley, habíamos visto justamente que hacía una distinción entre los modelos comunales, es decir, personas adultas muy implicadas en el cuidado de los otros, y personas más agénticas, personas como muy implicadas en la propia trayectoria personal o en el propio desarrollo, como quien dice, relegando el cuidado de otros y centrando las acciones en el desarrollo de sí mismo. Bueno, la palabra agencia justamente se refiere a eso, a la fuerza. Nosotros cuando estudiábamos el complemento agente, por ejemplo, en la voz pasiva, el complemento agente es el que hace la acción, es el agente de el agente de la acción. Entonces, cuando hablamos de agencia, estamos hablando justamente de esa posibilidad para incidir, para determinar en la propia trayectoria de vida. Yo muchas veces para trabajar este tema utilizo algunos aspectos de la historia de vida. Ay, no sé si lo están leyendo o ahí lo googleé al revés. Bueno, ahí dice Viktor Frankl, el hombre en busca de sentido. Este para mí es un librito precioso que yo lo recomiendo. Viktor Frankl es un psiquiatra que atravesó la Segunda Guerra Mundial en campos de concentración nazi. Y este libro es un escrito de este señor, de don Viktor Frankl, bueno, posterior, por supuesto, a la liberación. Entonces, en este libro, él lo que narra es mucho de su experiencia en el campo de concentración. Narra esta experiencia que, por supuesto, es lacerante, dolorosa, compleja en muchos aspectos, pero muy profunda. La verdad que es un texto que a mí me parece muy interesante de lectura para quienes estamos en estos campos de formación, en estos campos que son los campos de la psicología. Es un texto muy lindo. Este autor además es el iniciador de una corriente que se denomina la logoterapia, es decir, autor que claramente pone el acento
en la palabra como una forma de encontrarle significado y con eficacia psicoterapéutica. Y para mí, digo, es casi como una metáfora interesantísima de esto que yo digo que es cómo los sujetos, aún en situaciones en donde hay muchas variables contextuales y biológicas, es decir, cuando hay un montón de determinantes en la vida que como que restringen y como que en algún punto determinan el comportamiento, es decir, aún en situaciones tan extremas, emerge el individuo, digamos, es decir, como agente también en el propio proceso de desarrollo, ¿sí? Yo les voy a mostrar, porque me parece muy bonito, un videíto de una entrevista que le hacen a él, que es muy cortito, es muy breve, y después también les voy a leer un par de cositas de este autor. A ver, voy a parar acá un poquito, chum, y voy a buscar ese videito. Bueno, muy bien, ahí encontré lo que quería mostrarles. Entonces, les voy a compartir una entrevista que le hacen a don Viktor Frankl, él ya de grande, en Estados Unidos, en donde se resumen muchas de las ideas centrales de sus vivencias en el campo de concentración y algunas como conceptos importantes que él tiene de la vida. What is the difference between people who are able to pick themselves up, get over life's problems, and those who are not? The decisive factor is decision, the freedom of choice, the freedom to come up with a decision. It should be, I would like to become this way or another, in spite of conditions that should only seem to fully determine my behavior. I wish to act freely as a responsible being, which is a human being. I wish to act in accord with heredity and environment, owing what I become to them, but also, if need be, in spite of the worst conditions. This is exactly what you could watch and witness under severe, extreme conditions of stress, or of tragic conditions. Just think of people living for several years under the worst conditions of a prisoner of war camp. There's a whole body of psychiatric literature about that, or for that matter, in concentration camps. And this is what should be acknowledged. People are free, and if you watch or study the lives of such people in just a detached, down-to-earth, strictly empirical, scientific way and fashion, in another way than you presented it and you commented it, in another way, then people get the picture, the impression of a human being as something, not someone, something that is fully determined. Whereas they don't recognize and acknowledge the freedom and the responsibility for themselves, the responsibility for making something or someone out of himself. So your basic philosophy is that life has meaning under all conditions, but how easy is it when there's a sense of hopelessness, a sense of despair, to recognize this meaning? Let me confront you with a somewhat strange definition of despair. As I'm used to proclaiming is that despair can be explained in terms of a mathematical equation. D, capital D, equals S minus M. What does it mean? Despair is suffering without meaning. As long as an individual cannot see any meaning in his or her despair, he or she will certainly be prone to, in its suffering, I wanted to say, no meaning in the suffering.
he or her will certainly be prone to despair and, under certain conditions, to suicide. But at the moment they can see a meaning in their suffering, they can mold it into an achievement, they can mold their predicament into an accomplishment on the human level. They can turn their tragedies into a personal triumph. But they must know for what. What should I do with it? But if people, like so many segments of present-day society and population, cannot find any meaning whatsoever in their lives, cannot see anything meaningful, they more often than not have something to live by. Or say at least enough to live by. They cannot see anything to live for. What is the answer to the question, why me? Why did this happen to me? The answer to such a question is nothing that a psychiatrist or any other type of a scientist can come up. But I would not share the opinion of, say, Jean-Paul Sartre, who said we have to accept and to shoulder courageously, heroically, the absolute meaninglessness of our lives. But what I think is rather that what we have to accept is the incapacity of our humanness, the incapacity to recognize the ultimate meaning in intellectual or merely rational terms. This is the only thing we have to accept. But still, we may believe in an ultimate meaning, but to lead someone, say a patient, to eat the way for him to such a belief, to faith, is of course not the business or job to be carried out by a psychiatrist, but rather by a theologian. Tell me, to what extent do you feel we have choices in the things that befall us? Our freedom is a finite freedom, a limited freedom. That is to say, a human being is never fully free from conditions, be they of biological or psychological or sociological kind. But the ultimate freedom is always and remains always reserved to ourselves. That is the freedom to take a stand to whatever conditions might confront us. How we react to the unchangeable conditions is up to ourselves. In other words, if we cannot change a situation, we have always the last freedom to change our attitude to that situation. Dr. Frankl, give me an example of meaning that can be taken out of a situation of despair. I once received a letter from a young Texan student who told me his own story. At the age of 17 years, he had an accident when indulging to his diving sport. And from that time on, he was paralyzed from the neck down. And he wrote to me, I broke my neck, but it did not break me. I am at present helpless, and this handicap will remain with myself apparently forever. But I have not given up my studies. I went, because of my own helplessness, to help other people. I want to become a psychologist, to help others. And I'm sure, he wrote to me, that my suffering will add an essential contribution to my ability to understand others and to help other people. This man, three years later, was invited by me to deliver a lecture, to read a paper at the 3rd World Congress of Logotherapy taking place at the University
of Regensburg in West Germany. He was brought in and with his wheelchair by a plane from Texas to West Germany and delivered a lecture under the title The Defiant Power of the Human Spirit. The last sentence read, I know that this is true because that man was me. Bueno, ¿qué tal? Interesante. A mí me gusta mucho ese videito, aún siendo muy cortito, digo, porque aparece con fuerza y con la fuerza del testimonio personal de él y de otras anécdotas que él va contando, esta idea que para mí es central, es decir, cómo en las trayectorias de vida, decisiones, que vieron eso cuando dice, bueno, se me quebró mi cuello, pero ese accidente no me quebró a mí, entonces digo, decisiones vitales, márgenes de libertad, aun cuando hay ciertas restricciones, aun cuando hay ciertas pérdidas, aun cuando hay ciertos como componentes que él con mucha claridad dice, la libertad humana. Libertad que no es que no es que no esté restringida, es decir, el comportamiento humano y las trayectorias vitales están moldeadas, están reguladas, están definidas por un montón de aspectos que son bastantes configuradores del proceso de desarrollo, pero en algún punto la idea central de Brandstatter es nosotros seguimos siendo actores en esos procesos de desarrollo. Nosotros, y este personaje que es Viktor Frankl pone con fuerza y tiene una visión y una cosmovisión también, que también está en la base de su perspectiva psicoterapéutica, de que las personas tienen esos márgenes de acción, tienen esos márgenes de decisión como para poder efectivamente hacer, qué sé yo, procesos psicoterapéuticos que serían un claro ejemplo de cómo intentar transformar una trayectoria evolutiva que tal vez va por caminos de mucha desesperanza o de mucho malestar y que puedan avanzar hacia otras trayectorias vitales. Entonces les iba a leer también de él una anécdota de él en el campo de concentración que aparece en el librito y que me parece que es como también claro esto de lo que es tomar, que haya acciones intencionales, es decir, tomar determinadas decisiones. Él relata, bueno, todo lo que fue el proceso de ingreso a los campos de concentración y en una de las partecitas dice, bueno, este ensayo psicológico no nos ha llevado todavía lejos, ni tampoco nosotros los prisioneros estábamos entonces en condiciones de saberlo. Aún nos hallábamos en una primera fase de nuestras reacciones psicológicas. Lo desesperado de la situación, la amenaza de muerte que día tras día, hora tras hora, minuto tras minuto se cernía sobre nosotros, la proximidad de la muerte de otros, la mayoría, hacía que casi todos, aunque fuera por breve tiempo, abrigásemos el pensamiento de suicidarnos. Fruto de las convicciones personales que más tarde mencionaré, la primera noche que pasé en el campo me hice a mí mismo la promesa de que yo no me lanzaría contra la alambrada. Esa era la frase que se utilizaba en el campo para describir el método de suicidio más popular: tocar la cerca de alambre electrificada. Esta decisión negativa de no lanzarme contra la alambrada no era difícil de tomar en Auschwitz, ni tampoco tenía objeto alguno el suicidarse, ya que para el término medio de los prisioneros las expectativas de vida consideradas objetivamente y aplicando el cálculo de probabilidades eran muy escasas. Ninguno de nosotros podía tener la seguridad de aspirar a encontrarse en el pequeño porcentaje de hombres que sobrevivirían a las selecciones. En la primera fase del shock, el prisionero de Auschwitz no temía la muerte. Pasados los primeros días, incluso las cámaras de gas hasta perdían para él todo su terror. Al fin y al cabo, le ahorraban el acto de suicidarse. Pero vuelvo a la frase que lo define a él. No me lanzaré contra la alambrada. Entonces digo, ahí es cuando uno percibe de qué se trata también, que hay dimensiones que son valores personales, representaciones personales, metas y un autoconcepto. Es decir, porque cuando hablamos de esta dimensión como representacional nos estamos refiriendo a que hay un autoconcepto de sí mismo
que lo va a llevar a definir con este margen de libertad qué hacer y qué no, qué dirigir, qué elegir y qué no elegir. Entonces el comportamiento se transforma en un acto intencional justamente cuando está relacionado con esa dimensión interna. Y por otro lado, ustedes habrán escuchado en la entrevista que le hacen cómo la entrevistadora como que lo va tratando como de poner contra las cuerdas. Y bueno, pero ¿y cuando las situaciones son absolutamente determinantes de todo, cuando uno ha prácticamente perdido todo margen de libertad? Y entonces ahí les voy a leer en la página 68 de este librito, Chung, recomendado, las reflexiones de Viktor Frankl. Dice: ¿es cierta la teoría que nos enseña que el hombre no es más que producto de muchos factores ambientales condicionantes de naturaleza biológica, psicológica, sociológica? ¿El hombre es solo un producto accidental de dichos factores? Y lo que es más importante, las reacciones de los prisioneros ante el mundo singular de un campo de concentración son una prueba de que el hombre no puede escapar a la influencia de lo que lo rodea. ¿Es que frente a tales circunstancias no tiene ninguna posibilidad de elección? De nuevo, como contra las cuerdas. La idea de que nosotros somos sujetos determinados completamente, y la defensa aguerrida de Viktor Frankl, y que en ese punto digo coincide con Brandstatter, la idea de la agencia. Dice: podemos contestar a estas preguntas en base a la experiencia y también con arreglo a los principios. Las experiencias de la vida en un campo demuestran que el hombre tiene capacidad de elección. Los ejemplos son abundantes, algunos heroicos, los cuales prueban que puede vencerse la apatía e eliminarse la irritabilidad. El hombre puede conservar un vestigio de libertad espiritual, de independencia mental, incluso en las terribles condiciones y circunstancias de tensión psíquica y física. Los que estuvimos en campos de concentración recordamos a los hombres que iban de barrancón en barrancón consolando a los demás, dándoles el último trozo de pan que les quedaba. Puede que fueran pocos en número, pero ofrecían pruebas suficientes de que al hombre se le puede arrebatar todo salvo una cosa, la última de las libertades humanas, la elección de la actitud personal ante un conjunto de circunstancias para decidir su propio camino. Bueno, a mí me gusta mucho el texto de Viktor Frankl porque digo, es como un texto en donde se pone el foco en la agencia. Agencia, es decir, como capacidad de ser uno quien regula el proceso de desarrollo, quien tal vez plantea metas y que incluso en situaciones como contextualmente extremas, aún en ese punto, uno percibe que el ajuste se hace aun cuando yo no pueda transformar la realidad externa, haciendo transformaciones de la realidad interna, ¿sí? Por ejemplo, esto del poder reflexionar sobre la libertad de qué actitud voy a tener, por ejemplo, con respecto a la vida. En el campo de la psicología del desarrollo, en el campo de la psicología evolutiva, esto que es pensar al sujeto como actor en su propio desarrollo es algo que siempre estuvo totalmente relegado. ¿Por qué? Porque la psicología evolutiva siempre como que estuvo interesada en tratar de encontrar los universales en el proceso de desarrollo. Es decir, como normas o normativas que nos explicaran fenómenos muy universales del desarrollo humano. Y en realidad, el hecho de que nosotros seamos actores es lo que lleva justamente a que los procesos de trayectorias vitales y que los procesos tengan mucho de diversidad. E incluso esta idea como de libertad, de la cual estamos hablando y de la cual Viktor Frankl trae, es decir, esta idea de que uno es libre también en la determinación de algunos aspectos del propio desarrollo, van como en contra de esa búsqueda de la psicología evolutiva, que era encontrar lo regular, lo normativo, lo nomotético que hay en los procesos de desarrollo. Y por otro lado, bueno, también la cuestión histórica de que la psicología evolutiva se centró en la niñez
Y en la adolescencia, históricamente siempre se centraron más en esas partes del desarrollo, que son justamente la niñez como una parte del desarrollo en donde todavía la potencia o la capacidad de ser un sujeto que incida con más intensidad en la regulación de la propia trayectoria vital es mucho menor que lo que va a ser en la adolescencia y después fundamentalmente en la vida adulta. Porque después nosotros vamos a ver que esto evidentemente va cambiando a lo largo de la vida. Y a mayor edad, cada vez uno empieza a tener un mayor grado de incidencia en los propios procesos de desarrollo, ¿sí? Bueno, entonces, primer punto, dijimos, individuo como actor, acción intencional, capacidad que se va a ir incrementando entonces a lo largo del ciclo vital. Bueno, acá hay que introducir sí, una noción importante que es que la acción intencional es el producto del desarrollo ontogenético y al mismo tiempo después va a ser productor del desarrollo. Es decir, la capacidad de ser un ser con intencionalidad, es decir, ser que podemos actuar intencionalmente, eso es una emergencia en el proceso de desarrollo evolutivo. ¿Sí? Esto que decíamos que cuando surge el autoconcepto, la teoría de la mente, la capacidad de atribuir condiciones mentales, pensamientos, emociones a los otros y al sí mismo, cuando surge el self conceptual en etapas tempranas, digo, eso ha sido posibilitado por el proceso de desarrollo. El desarrollo nos constituye en individuos con capacidad para actuar intencionalmente. Y esto entonces, que es la posibilidad de constituirnos como sujetos intencionales, una capacidad que viene con el desarrollo, es al mismo tiempo lo que después va a posibilitar que incidamos en el propio proceso del desarrollo. ¿Sí? Bueno, por supuesto que todo esto de lo que nosotros estamos hablando, las acciones intencionales, se dan en un contexto que es el contexto del marco cultural en el cual nosotros vamos a vivir. Es decir, somos actores, somos libres, etc. Bueno, pero es una libertad condicionada. Es una libertad regulada, es una libertad enmarcada en el contexto cultural en el cual nosotros vivimos. Los objetivos, las metas, los valores que nos proponemos a nosotros mismos y que guían nuestras acciones intencionales siguen, como veremos, sujetos a cambios evolutivos a lo largo de todo el ciclo vital. Se trata de añadir una dimensión más al desarrollo de la persona, dejándolo de considerar como determinado exclusivamente por fuerzas ajenas a ella y pensar y considerar que también sus propios esfuerzos por autodeterminarse y por encauzar ciertas direcciones en el propio proceso de desarrollo. No todas las acciones son intencionales y no todo desarrollo implica intención del protagonista, ¿sí? Por ejemplo, el origen intencional de las acciones intencionales escapa a la intencionalidad humana. Si nosotros nos transformamos en individuos que nos comportamos intencionalmente, pero no ha sido una intención nuestra constituirnos en individuos que actúen intencionalmente. Entonces digo, hay cosas que escapan a la intencionalidad humana, por supuesto. Y por otro lado, también es importante entender que no siempre los efectos de las acciones intencionales logran las metas que se proponen. Es decir, hay una enorme distancia entre lo que yo anhelo, entre lo que yo intento alcanzar y lo que efectivamente acontece. Entonces, en las trayectorias vitales, a lo largo de nuestras trayectorias vitales, hay una enorme distancia entre las intenciones que me mueven en el término de comportamiento y lo que efectivamente después una trayectoria vital es, porque en las trayectorias vitales hay una enorme implicancia de aspectos azarosos, de aspectos aleatorios, de aspectos incontrolables que van como quien dice aconteciendo. Y bueno, la idea de lo incontrolable es importante porque ya vamos a ver que esto se asocia a la idea de control o no. Pero hay muchos aspectos del desarrollo que no son controlables. Y por último, también, y esto ligado quizás a esos componentes que dijimos que son como más constitucionales de la personalidad, hay aspectos de nosotros mismos que no son
fáciles de modificar aunque haya intencionalidad. Tus gustos, tus orientaciones, aspectos muy constitutivos de la personalidad, rasgos de carácter, es decir, hay cosas que serían como también bastante difíciles de que nosotros pudiéramos llegar, como quien dice, a transformarlas más allá de la intencionalidad que nosotros tenemos, ¿sí? Bueno, entonces, básicamente lo que uno podría decir es que hay como una contradicción, o hay, bueno, un margen de disputa entre lo que sería una teoría más determinística. O sea, las teorías más determinísticas lo que piensan es el desarrollo está como muy, si conociésemos todos los elementos que están interviniendo, lo podríamos como predecir, porque el desarrollo estaría como multideterminado. Y la perspectiva de la acción intencional es, bueno, más allá de todas esas determinaciones del contexto, hay un margen que es el de el individuo que tiene libertad para incidir en algún aspecto en esas trayectorias. Yo decía que la psicología clásica puso el foco en tratar de encontrar estas determinaciones. Justamente la psicología adulta, las perspectivas del lifespan, promovieron que estas teorías tengan espacio. Es decir, ¿por qué? Porque las perspectivas más culturalistas justamente son las que han ido ayudando a que no tratemos tan insistentemente de entender solamente los aspectos regulares del desarrollo, sino que efectivamente podamos percibir que el desarrollo también se caracteriza por la diversidad de trayectorias, por la diversidad más que la regularidad, la diversidad que se da, más allá de que también hay regularidades, ¿sí? La psicología lifespan fue justamente la psicología que más fue ayudando a percibir la heterogeneidad del desarrollo, las grandes diferencias intra e interindividuales que se van dando en los procesos de desarrollo, las discontinuidades, ¿sí? Pero, más allá de todo esto, Brandstatter también, digamos, a todo esto estamos de acuerdo, pero Brandstatter también percibe que esos márgenes de acción individual están restringidos. Entonces hay un concepto que es muy importante en Brandstatter entender, que es la idea de que el proceso de desarrollo, es decir, uno va a actuar en ese proceso de desarrollo, pero en ese proceso de desarrollo igualmente se va a encontrar con restricciones, ¿sí? ¿Cuáles son esas restricciones? Y él va a hablar de dos conceptos, de restricciones que son, él va a llamar las restricciones que son duras y las restricciones que son no blancas, blandas. Restricciones duras y restricciones blandas. Si nosotros vamos a intentar direccionar nuestro desarrollo, pero en ese marco, el desarrollo igualmente va a encontrar que por ser algo que acontece, nos acontecen tanto que organismos físicos y que vivimos en contextos, en ecologías socioculturales particulares, nuestro proceso de desarrollo va a estar restringido, y esas restricciones vamos a encontrar como de dos características. Restricciones que son duras, restricciones que son blandas. Las duras son las de corte lógico o biológico. Entonces las más fáciles de entender, por supuesto, son las restricciones biológicas. Es decir, ¿y por qué se llaman duras? Básicamente, cuando hablamos de la idea de que hay cosas que son duras, duro quiere decir que nosotros no tenemos mucho margen de hacer ningún tipo de modificación, ¿sí? Entonces piensen ustedes en la trayectoria vital de ese fulano que narra Brandstatter que tenía parálisis en todo el cuerpo. Bueno, para su trayectoria vital, esa patología, esa enfermedad o ese accidente o el resultante de haber tenido ese accidente, eso va a condicionar enormemente su desarrollo. Y es un condicionante que va a restringir muchas de las opciones, pero no todas. Ahí está de nuevo el componente de Viktor Frankl. Es decir, bueno, hay cosas que son muy duras, que te van a restringir enormemente, pero aún las restricciones más duras no te restringen todo.
¿sí? Entonces, bueno, pero igualmente eso sería un ejemplo de lo que sería una restricción dura. Por ejemplo, la restricción biológica. El proceso de desarrollo en la faceta del envejecimiento tiene muchas restricciones que son duras. A cierta altura de la vida disminuye la agudeza de los sentidos, de la vista, del oído, etc. Y eso es una regularidad y es un patrón. Y es duro porque no hay formas, como quien dice, de poder en algún punto controlar algunos de esos aspectos que efectivamente restringen. A ver, quiero ver si... Eso. Bueno, las restricciones duras básicamente son las poco modificables. Eso es lo que quería encontrar. La idea de que lo duro es lo que yo no tengo posibilidades de control y de modificar esa situación. Y cuando hace referencia a las restricciones duras, dice son las biológicas, son las más fáciles de entender. Cuando habla de restricciones lógicas, se refiere a que nosotros en el proceso de desarrollo evolutivo no podemos ir hacia metas evolutivas contradictorias, por ejemplo, porque es una restricción lógica. Es decir, si vas hacia determinada meta no podés no ir hacia esa meta al mismo tiempo. Es una restricción de característica lógica. Las restricciones blandas, ¿cuáles serían? Estas son las restricciones que son más... También las llama las restricciones semióticas, las blandas o semióticas. ¿Qué es lo semiótico? El sentido, el significado. Y acá estamos hablando básicamente de cómo en el proceso de desarrollo lo que va a restringir también el proceso de desarrollo, pero una restricción blanda es el hecho de que nosotros vivimos en una cultura que regula, que define, que reglamenta, que determina, que marca, que prescribe cómo tendría que ser el desarrollo, que proscribe determinados aspectos en el proceso de desarrollo. Entonces, cuando hablamos de las restricciones blandas, estamos hablando de la estructura de significados que caracteriza el contexto del desarrollo. Eso es lo semiótico. ¿Se comprende? Es decir, la estructura de significados que definen, que caracterizan al contexto del desarrollo. Que caracterizan al contexto de desarrollo. Entonces, en el contexto de desarrollo hay restricciones en nuestro proceso de desarrollo que van a ser restricciones duras, pero hay otras que son blandas. Blandas, ¿qué quiere decir? Que hay alguna mayor posibilidad de modificar esa estructura semiótica en la cual uno está constituyéndose. Básicamente estamos hablando del enclave cultural en la cual el desarrollo se produce, que son restricciones porque digo, determinan cosas, marcan qué se posibilita, qué no se posibilita, qué se permite, qué no se permite, marcan como un determinado guión. Para mí por ahí lo más sencillo es pensar en ejemplos. Por ejemplo, mi padre actualmente tiene 87 años. 87, 88. 88 años, porque es del 32. 88 años. Entonces, cuando llega la hora de tener que hacer sus estudios universitarios, él piensa en estudiar Bellas Artes. Pero en el contexto de la Córdoba conservadora del año 48, 49, años 50 más o menos, en el contexto de una familia bastante conservadora, que una persona planteara la idea de estudiar Bellas Artes rompía con una estructura semiótica, con una estructura de época, ¿se comprende? Entonces, los procesos de desarrollo humano están marcados, están restringidos, porque por eso usaban las palabras restricciones, ¿sí? Es decir, están restringidos por el hecho de que se dan dentro de una cultura, una estructura de significados que va definiendo prescripciones, proscripciones, etcétera, etcétera. Es decir, bueno, mi padre no pudo. Uno podría decir dicho, bueno, pero si hubiese hecho un esfuerzo, si hubiese hecho un intento, si se hubiese revelado, sí. Ya vamos a ver entonces que justamente después va a haber toda una cuestión de interacción entre los individuos y su contexto cultural.
en algún punto lo de mi padre quizás fue una cuestión como de negociación también con ese contexto cultural, con ese contexto familiar. Entonces, bueno, estudiar bellas artes era algo mal visto en esa época, en ese momento, en ese tiempo y todo lo demás. Bueno, estudió arquitectura, que en algún punto era la carrera que se le acercaba, que se le asemejaba, que era como más seria, que era como no sé qué cosa. Y por supuesto que años después terminó dibujando y pintando como él quería y como quiso hacer siempre. Y la arquitectura fue un título que les fue muy útil para otro montón de cosas y como para dar clases en bellas artes, de hecho. Pero qué loco, digo, bueno, los procesos de desarrollo van entrando como en esa negociación entre restricciones que van marcando, que van definiendo, que van como regulando, pero que al mismo tiempo las personas siguen teniendo como algunos márgenes para en los cuales irse desarrollando en una dimensión más personal. En los años 50 probablemente era mucho más complejo el poder resistir a la fuerza, era más fuerte la estructura en esa época, era más fuerte el sistema de prescripciones y proscripciones, era menor el espacio o tendría que ser mucho más, qué sé yo, más corajuda una persona para poder romper con el costo que significa en una trayectoria vital la modificación de esas estructuras de significado culturales, ¿sí? Entonces, ¿qué son las restricciones semióticas o blandas? Bueno, son las estructuras de significados que caracterizan un contexto de desarrollo. Los diferentes patrones evolutivos se construyen y se definen a partir de esas estructuras semióticas, estructuras que a diferencia de cadenas causa-efecto tradicionales, sí son estructuras que son pasibles de modificarse, de experimentar cambios históricos, ¿sí? Esto que yo estoy contando de mi padre es válido para esa época, es entendible para esa época, y bueno, en esta época nos parecería extraño que de repente una cultura familiar fuese como tan restrictiva en las posibilidades de elección más individual de una vocación, ¿sí? En estas épocas nos parece, está como más naturalizado, porque eso es lo que caracteriza como nuestra estructura semiótica actual, nuestra comprensión actual, nos parece más natural que haya como mayores márgenes de libertad a la hora de elegir un desarrollo profesional, por ejemplo. Entonces, bueno, esas restricciones blandas, a su vez va a ser como otro... Uy, quería borrar. Chum. Seleccionar. Entre las restricciones blandas, Villar va a hablar de restricciones, es decir, restricciones en el proceso de desarrollo, restricciones epistémicas, restricciones técnicas y normativas. Técnicas, restricciones normativas, ¿sí? Bueno, por ahí la que acabo de dar yo es un claro ejemplo de una restricción normativa. Es decir, no era la norma de la época que una persona pudiese estudiar determinadas cuestiones. Es decir, bueno, las culturas definen básicamente cuestiones autorizadas y cuestiones prohibidas. Por eso ustedes van a ver que este autor habla de que la cultura en definitiva lo que genera son siempre oportunidades y restricciones. Oportunidades, affordance creo que le dicen en inglés, y restricciones. Eso es lo que va a estar siempre, como quien dice, enmarcando nuestro proceso de desarrollo. La cultura te posibilita cosas y al mismo tiempo te restringe cosas. Y esas restricciones pueden ser así, normas, cuestiones de épocas,
morales de lo moral de cada momento, entendiendo que la moral es la costumbre de cada época, pero bueno, también cada época histórica ha tenido sus propios desarrollos culturales, que son desarrollos, por ejemplo, técnicos, que también puede haber más o menos restricciones en estas dimensiones técnicas, es decir, porque cada cultura tiene sus propias técnicas, tiene sus propios recursos que posibilitan que se controle o no determinadas trayectorias en el desarrollo vital. Piensen ustedes cómo cuanto más desarrollos de tecnologías se han ido dando, más posibilidades hay, por ejemplo, de que las personas en nuestras culturas actuales puedan vivir hasta edades más avanzadas. O, por poner otro ejemplo, como en otro momento histórico una enfermedad como el HIV era prácticamente la condena a muerte de una persona, bueno, porque todavía en determinado momento histórico había una restricción tecnológica para poder atender a esa problemática de la salud, y de repente en este momento ya no está esa restricción tecnológica y entonces hay una posibilidad de incidir en la trayectoria evolutiva de una persona de una manera distinta. Y también las restricciones epistémicas se refiere a, bueno, el grado de conocimiento, el grado de saber que nosotros tenemos también con respecto a distintas cosas, pero en este caso sería específicamente el conocimiento que tenemos sobre lo que es el fenómeno del desarrollo humano. En realidad, cuanto menos conocimientos hemos tenido, menos posibilidades también de incidir en términos de oportunidades para que el desarrollo se produzca. Entonces, a mayor conocimiento, a mayor episteme, a mayor saber, también son menores las restricciones. Muy bien, voy a hacer un corte en este punto para que el video no salga tan tremendamente extenso y vamos a continuar.